Siguiente, porfa. Si me ayudan con eso. El objetivo de la presentación de hoy es básicamente conocer un poco acerca de las lesiones musculoesqueléticas. ¿Y por qué hago el paréntesis como en cuanto a lesiones musculoesqueléticas? Uno, porque es de lo que mayor hay estudios y es en los padecimientos más comunes. Dos, porque también puede haber otro tipo de lesiones que a lo mejor tienen que ver más con cuerdas vocales, que tienen que ver más con otros aparatos y sistemas que en este caso van referidas con otras áreas de la medicina. También importante entender y saber como qué hay al respecto, ¿no? ¿Qué se sabe, qué no se sabe? A lo mejor qué se sabe de manera empírica, es decir, qué es lo que viven los músicos, ¿no? Que a lo mejor, ahora sí que lo que callamos los músicos, que a lo mejor no está establecido, pero se sabe, ¿no? Y entonces, que muchas veces se llega como con una corriente de, ay, mira, esto es común y entonces haz esto o esto puede aparecer por esto, a mí me sucedió. Entonces, de alguna manera, poder formalizar estas lesiones o estos parámetros que existen, que generan ciertas lesiones comunes dentro de la población. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? También importante saber, bueno, si ya sabemos que existen, por qué se producen, con qué frecuencia se dan, cuáles son todos los factores que le involucran, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto, no? ¿Cuáles son estas áreas de oportunidad? Siempre para mí es súper importante abarcar y poder enfocar las pláticas y lo que vemos y lo que hay en cuanto a investigación a cosas más prácticas, ¿no? O sea, ya sabemos que existe esto, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son estas áreas de oportunidad que podemos utilizar en nuestro día a día? Porque muchas veces existen ya estudios, existen conocimiento al respecto, pero a lo mejor estas líneas de acción o estas posibles evaluaciones o prevención o programas preventivos están fuera de nuestro alcance. Entonces también saber qué es lo que podemos hacer, qué podemos invitar, qué podemos empezar a hacer dentro de las escuelas, dentro de las academias, dentro de cada programa para disminuir con estas posibles lesiones, ¿vale? Entonces, y antes de eso, me gustaría en la siguiente diapositiva, justamente como para entrar en tema, les hago una pregunta a ustedes. Y entonces, en esta diapositiva, de un lado tengo a Naomi Osaka, que Naomi Osaka es una tenista profesional muy destacada, ¿no? Que inclusive ahora con este boom de las Olimpiadas, prendió la antorcha olímpica, es una atleta joven, ¿no? Una tenista profesional joven, una atleta de alto rendimiento. Y de este lado, y díganme si lo pronuncio bien o mal, tengo a Ara Maikian. Ustedes me van a decir si lo pronuncio bien o mal. No sé si sea, yo cuando busqué violinistas, músicos como destacados, salía él, escuché como algunas de sus interpretaciones y pues bueno, ¿no? Es todo un showman la persona. Entonces, digo, no sé si sea el mejor, si sea el referente, no lo sé, pero de estas dos personas, ¿qué creen ustedes que tienen en común? Y ahí abro el micrófono a ustedes para que participen. Pues se usan el tronco para moverse, los brazos también. El movimiento a lo mejor que tienen. Ajá. ¿Qué otra cosa tienen? No lo escuché bien. No sé si se prendió el micrófono. Sí. Maestra, estás silenciada, maestra.
Ah, sí, perdón, gracias. Gracias por avisarme. Es que no sé por qué se me silencia de repente. ¿Qué otras cosas tienen en común estos dos personajes? Además del tronco y que usan los miembros superiores. Pensemos. Los dos tienen un performance, ¿no? Los dos tienen... ¿Mande? Muchas horas de práctica. Muchas horas de práctica, definitivamente. Los dos tienen muchas horas de práctica. Así es, muchas, muchas horas de práctica. ¿Qué otro? Uno más y sigo. Pues están expuestos a mucha tensión. Expuestos a mucha tensión, tanto física como psicológica, emocional también, probablemente, ¿no? Tienen que constantemente cumplir con criterios, cumplir con fechas límites, cumplir con prácticas o ensayos, así es. Naomi Osaka y Ara Maikian, espero que lo haya pronunciado bien, tienen en común que ambos dos son... Una es atleta de alto rendimiento y otro es músico de alto rendimiento, ¿no? Y para llegar a esto necesitaron una preparación de muchos años de gestos motrices repetidos y repetidos y repetidos y repetidos. Entonces, es impresionante cómo los músicos y los atletas de alto rendimiento tienen una relación muy similar o tienen una alta relación. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva? La música y el deporte tienen un elemento fundamental en común, que básicamente ambos dos dependen de un rendimiento del desarrollo de habilidades motoras adecuadas. En alto rendimiento y en el deporte, se dice que para que una persona pueda llegar a un máster deportivo o que pueda llegar a un alto rendimiento, necesita más de 10,000 horas de práctica para poder desarrollar un gesto motor. Es decir, los atletas de remo, los tenistas, los basquetbolistas, dicen, tienes que desayunar con el balón, comer con el balón, cenar con el balón, cuántas horas de práctica, cuántos movimientos repetitivos para desarrollar un gesto motor. Lo mismo pasa con los músicos. Los músicos necesitan generar muchas horas de ensayo, mucho tiempo de práctica, también distintos entrenamientos que los lleven a desarrollar todas estas capacidades motoras. Si bien muchas veces en los atletas se desarrollan más los gestos motores gruesos, que son movimientos un poco más amplios, pero en los músicos o en la música se desarrollan también un poco más el gesto motor fino, la aprensión fina. La profesión del músico requiere movimientos muy precisos y repetitivos de los miembros superiores, comparable a los de un atleta profesional. Ahora, hasta la década de 1980 no se desarrollaba un interés clínico por los trastornos del médico profesional. ¿Qué pasa? Al atleta se le ha invertido y se ha conocido y se sabe que el atleta necesita un equipo interdisciplinario, que el atleta necesita de un nutriólogo, de un preparador físico, del coach general, del fisioterapeuta, del médico, del psicólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente va a funcionar o va a desarrollar un performance o necesita cumplir con cierta marca, necesita cumplir con un tiempo, necesita cumplir con ciertos estándares que le permitan mantenerse dentro de la competencia. Esto ya se sabe en el deporte. ¿Por qué se sabe? Por el dinero invertido, eso es una realidad, porque finalmente también el deporte genera económicamente ganancias. Se sabe también por lo que se ha invertido en cuanto a investigación.
Antes se pensaba que entre más entrenabas, mejor iba a ser cercano a tu estado óptimo, ¿no? O tu estado ideal para competir. Conforme se ha ampliado y se ha invertido en investigación, se sabe que existen muchos factores para llegar a este estado óptimo y que no necesariamente el que más entrene, el que más repita, el que cargue más va a llegar a este estado. Se sabe también la importancia del sueño, se sabe también cuáles son los alimentos necesarios que necesita comer cada atleta para tener un excelente desarrollo. En el caso de la música, yo les pregunto a ustedes, yo no estoy dentro del ámbito musical, pero yo les pregunto, dentro de la música, ¿existe el mismo conocimiento y el mismo apoyo en cuanto a estos músicos que finalmente son profesionales de alto rendimiento? No, no existe. A lo mejor ustedes lo entienden, a lo mejor sus familiares lo entienden, a lo mejor su medio lo entiende porque lo vive, ¿no? Y entonces, en algún momento, alguno de ustedes ha tenido sesiones de práctica o ensayos extremadamente cansados, sin a lo mejor ninguna estructura, ¿no? Estructura en cuanto a tiempos de descanso, en cuanto a evaluaciones. Entonces, hasta 1980 se empezó a desarrollarse este interés clínico por el trabajo del médico, del músico profesional, en tanto a su bienestar también físico. Entonces, el nivel de conocimiento relativo a este tema, pues es una fase, se encuentra en una fase muy baja o en una fase primordial, si lo comparamos con la cantidad de información que se puede encontrar para el mundo del deporte. Entonces, esto es una realidad, ¿no? No se trata de decir, pobrecitos de acá y qué padre de acá, o pero ¿por qué a ellos sí y a nosotros no? Sino es simplemente una realidad, que dentro de esta realidad lo que podemos hacer es ver qué se ha hecho y bien poderlo empezar a establecer dentro de nuestro país y dentro de nuestras comunidades. Entonces, voy a la siguiente diapositiva, por favor. Se calcula que un músico de orquesta toca durante 1,300 horas al año. Este es un dato que se dio en distintas investigaciones que se han hecho. No sé si ustedes, si dentro de su práctica común, tengan a lo mejor un parámetro de cuántas horas al mes, al año, son las que invierten ensayando o tocando dentro de una orquesta, pero definitivamente son muchas horas. El número es muy alto. Entonces, esta cantidad de horas o tal cantidad de actividad hace que esta categoría de profesionales esté expuesta al riesgo de desarrollar trastornos musculoesqueléticos. Tal fue el punto o tal fue esta necesidad que se empezó o más bien que ya se tiene un término específico hacia este tipo de lesiones. Y el término que se tiene es trastornos musculoesqueléticos relacionados con la interpretación o en sus siglas abreviadas en inglés es PRMD. Entonces, si ustedes buscan investigaciones en cuanto a esta relación musculoesquelética específicamente con la población de músicos, lo pueden buscar como PRMD, que es Prevalency Related to Musculoskeletal Disorders, ¿no? En inglés. Entonces, fue tanto la cantidad de trastornos musculoesqueléticos que se fueron generando debido a la cantidad de horas que invierten los músicos ensayando, que se crea ya este término. Ahora, este término, ¿en qué afecta o en qué se relaciona? Pues son muchos factores los que intervienen en él. Intervienen factores, y vamos a ir viendo poco a poco más adelante uno de estos, pero dependen de las características individuales del músico. También depende de un enfoque psicosocial también. Se sabe y cada vez se amplían las investigaciones en cuanto a
como también lo emocional y la presión o el estrés emocional que puede tener una persona también genera un impacto dentro de su desarrollo óptimo, de su desarrollo físico. Afecta también otros factores que intervienen en este término, es el ambiente o el contexto. Vamos a hablar más adelante cómo también inclusive la luz de las salas afecta a este tipo de trastornos musculoesqueléticos. Afecta también el estilo de vida. Si bien es cierto que un estilo de vida saludable, que siempre hablamos de estilos de vida saludables, pero que a veces no entendemos cuál es realmente un estilo de vida saludable, entendemos que la deshidratación, entendemos que la falta de sueño tiene y afecta directamente con el desempeño físico y con el desempeño emocional de las personas. Finalmente, así como los atletas de alto rendimiento se saben y se manejan como atletas de alto rendimiento, los músicos también deberían entender esto, o deberían tratarse de la misma manera y no solamente cuidar en el momento en que ensayan, sino tener un estilo de vida también mucho más saludable que le permita tener un desempeño más óptimo. Afecta a otros factores que intervienen también, es la condición física. Y no solamente la condición física, a lo mejor en cuanto a la capacidad aeróbica que podemos conocer en músicos de vocales, ¿no? Músicos o cantantes que utilicen sus cuerdas vocales, sino también los que utilizan instrumentos de viento, pero no solamente en esta parte, sino más adelante vamos a hablar también del desarrollo de fuerza muscular y resistencia muscular. Finalmente, la mayoría de los músicos trabajan con sus manos y trabajan en acciones repetitivas. Así que se necesita también tener un entrenamiento muscular, no solamente para mejorar la fuerza muscular, sino para mejorar su resistencia muscular. Tener un protocolo del manejo de lesiones, ¿no? Saber qué hacer. Si ya entendemos que existen lesiones comunes en el músico, entonces, ¿cuál puede ser un protocolo que se puede establecer ya que una persona llega a este punto de lesión? Súper importante tener un control de la carga. En el entrenamiento o en el alto rendimiento se tienen controles de la carga del entrenamiento. Entonces se dice, cuando un entrenamiento es de alto volumen, de alta intensidad, que tuvo un descanso bajo o alto, en la música todavía no se tienen estos parámetros, o a lo que yo tengo entendido, todavía no se tienen estos parámetros. Se ensaya hasta que salga. Pero ¿cuántos minutos se establecen en cada ensayo? ¿Cuánto tiempo hay de descanso? Muchas veces, y vamos a ver más adelante los estudios, concluían que afectaba o las personas que tenían una lesión musculoesquelética, normalmente empezaba esta lesión cuando tenían épocas de ensayos intensos. O sea, de repente yo llego a un volumen y yo llevo un ritmo de práctica y ensayo, voy a tener una fecha específica y entonces empiezo a triplicar o a duplicar estos ensayos que venía haciendo. Comparándolo con el atleta, básicamente es como si yo me estoy preparando para el maratón, normalmente corro 5 kilómetros y 2 meses antes del maratón quiero empezar a correr 30 kilómetros, quiero empezar a correr 15 kilómetros, 10, 15, 20, 25, o sea, eventualmente mi cuerpo no está controlado, no está preparado para empezar con esta práctica tan excesiva. Yo necesitaría un control de la carga que me fuera preparando hasta ese punto. Yo sé que todo esto se escucha ideal, ¿no? Y que van a decir a veces como que, no, hombre, esto no se puede. Bueno, se tendría que poder, o sea, a lo mejor sí, no esperemos que alguien nos diga qué hacer, o no esperemos que alguien nos introduzca a este punto, sino que nosotros desde nuestra propia trinchera podemos ir poniendo esto en práctica, ¿no? Tener un mayor, y en lo que podamos. Sé que hay muchas cosas que no se pueden controlar, pero sí ir formalizando esta carrera.
es súper importante también considerar la biomecánica de los músicos, ¿no? La biomecánica, la postura, el instrumento, el peso del instrumento, todo cuenta y todo afecta. Entonces, eso no sé si ustedes han visto en el supermercado, a las personas que están en caja, a las personas que tienden a cargar muchas cajas o peso, ¿qué se les hace? Se les da un tapete, ¿no? Un tapete en el cual en este tapete, pues, o inclusive hay lugares en que les dan tenis especial, ¿no? Calzado especial. ¿Para qué? Porque pues si ya saben que van a estar 8 horas de pie, ya se sabe que estar de pie 8 horas seguidas tiene un impacto negativo para el cuerpo, ¿no? Para las posturas. Generan posturas patológicas. Entonces, ya se sabe esto, ¿y qué hacen? Pues a la empresa le sale muy caro que su trabajador se lesione, ¿no? Entonces, no es que quieran ser muy buena onda, sino que dicen, oye, me sale caro que tú te des o que pongas una discapacidad por una lumbalgia, entonces te pongo un colchoncito, te pongo ahí una faja, que no es lo ideal, ¿eh? No es lo ideal. Pero ¿a qué voy con esto? El cómo nos paramos, el cómo nos sentamos, en las posiciones en las que estamos continuamente afectan directamente a nuestra salud. Ahora imagínense si las personas que tocan piano, las que tocan un violín, las que están en un instrumento de aire, ¿cuánto tiempo están en una postura que probablemente no sea una postura correcta? Entonces, tendrá de igual manera un impacto significativo para su salud. Entonces, todas estas cosas, todos estos factores se toman en cuenta para el trastorno musculoesquelético relacionado con la interpretación, que ya es un tema, o sea, que ya es un término específico que se utiliza justamente para la población de músicos y que tengan alguna lesión o un trastorno musculoesquelético. Siguiente, por favor. Ahora, de estos trastornos musculoesqueléticos relacionados con la interpretación, que es este término nuevo con el que vamos a hablar o que le vamos a llamar PRM, ¿cuáles son las lesiones más comunes o cuáles son las afecciones más comunes que puede tener una persona? Entonces, el primero, el 50% de estas personas que tienen algún padecimiento o algún trastorno, se relaciona con el síndrome de sobreuso o de mal uso. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Normalmente las lesiones por sobreuso son lesiones que se dan, o por mal uso, son lesiones que se dan por un uso continuo de un patrón de movimiento repetitivo. Un ejemplo muy claro de esto es el codo de tenista, que hasta ya le nombran por justamente el uso repetitivo. Codo de tenista, codo de golfista. ¿Qué pasa con estas lesiones? Bueno, se sabe y se entiende que justamente el tenista que tiene una supinación constante, esta supinación que viene de la mano con la tensión de las cuerdas, que viene de la mano con fuerza que tienen que hacer, que viene de la mano también con reacción y con alguna movimiento específico, se sabe que si se usa repetitivamente de una manera inadecuada, genera una patología que se llama codo de tenista. Ya así se llama la patología porque ya está súper estudiada de cuáles son sus factores de riesgo. Ahora, ¿qué sucede? Todos tenemos músculos, que los músculos lo que hacen es que generan una contracción. O sea, si los músculos sirven para mover nuestros huesos y mover nuestras articulaciones, para eso están. Pero hay algunos músculos que tienden por su fibra muscular, por el volumen muscular, por su posición mecánica, tienden a ser mucho más fácil que se fatiguen o que se irriten a otros. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, en el día a día? Caminar, ¿no?
Caminamos, 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 caminamos. ¿Qué necesitamos para caminar? Necesitamos nuestras piernas, necesitamos nuestros músculos isquiotibiales, nuestros músculos cuádriceps. Estos músculos están diseñados, nuestros músculos glúteo mayor, están diseñados para tener una alta resistencia muscular porque se sabe que van a tener un patrón repetitivo. Ahora, los músculos del antebrazo son más pequeños. Los músculos del antebrazo, normalmente en nuestro día a día, ¿qué movimientos hacemos? Claro, agarramos, jalamos, empujamos, pero normalmente no lo podemos comparar con un movimiento repetitivo que es la marcha, caminar. Entonces, digamos que no estamos tan entrenados o entrenadas para generar movimientos repetitivos en nuestro antebrazo. Además, mecánicamente, nuestro antebrazo tiende a tener un espacio más disminuido. Tiende a tener también, por ejemplo, los músculos que vienen del codo pasan por algo que se conoce como el túnel del carpo. Entonces, es un pequeño espacio estrecho que si se irrita, duele, molesta. Entonces, no estamos tan acostumbrados o no entrenamos nuestros músculos para estar haciendo movimientos repetitivos. Y cuando los empezamos a hacer, pues duelen, ¿no? Empiezan a generar dolor. Ahora, ¿qué pasa? Pues no puedo parar, o sea, tendría que parar, ¿no? Tendría que tener un proceso de evaluación, un proceso también de disminución de carga, no parar, sino disminución de carga, porque el músculo que no se usa se deteriora. Entonces, no es una solución el que yo pare y de repente de la nada vuelva a hacer este sobreuso y me vuelva a doler y después pare, o sea, es un ciclo sin fin, es un ciclo sin fin. Entonces, vamos a ver qué necesitaríamos hacer o qué necesitarían los programas que se propone, que también se agregue un programa de fortalecimiento y preparación para este sobreuso o este movimiento repetitivo de los músculos que ya se sabe que se van a cansar, digámoslo así. También existen enfermedades musculoesqueléticas relacionadas justamente a las posturas incongruentes o al mantenimiento prolongado de posturas incongruentes o movimientos repetitivos. Entonces, existe un concepto llamado posturas patológicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas posturas patológicas? El ejemplo más común es cuando estamos sentados y entonces, cuando estamos sentados, tendemos a echar los hombros al frente, flexionamos todo el tronco, flexionamos los codos y así nos mantenemos 8 horas, ¿no? 10 horas. Entonces, esto genera nuestro abdomen o nuestro core está cero activado. Nuestros hombros empiezan a tener un encorvamiento, lo cual genera que nuestras escápulas estén en el limbo, bailando, no se activan para nada y las escápulas las necesitamos para mover nuestros hombros. ¿Qué pasa con nuestro cuello? Empieza a tener una protracción, o sea, finalmente no podemos esperar que nuestro cuerpo por sí mismo diga, oye, voy a estar aquí 8 horas, pero no le hagas caso esas 8 horas. Tú sabes que tienes que tener una postura ideal para prevenir alguna lesión, ¿no? Entonces, el cómo nos paremos, el cómo estemos durante posturas prolongadas afecta directamente a nuestra biomecánica y eventualmente genera dolor. Y también el 10% de las personas que sufren de este trastorno mencionaban que tenían una distonía focal. ¿Qué es esto? Calambres o distintos espasmos a la hora de tocar o a la hora de estar ensayando o realizando el movimiento repetitivo. Estos espasmos básicamente es por fatiga muscular, o sea, el músculo tiene una contracción, el músculo trabaja, se contrae y se elonga, se contrae y se elonga, se contrae y se elonga. Entonces, este músculo eventualmente va a llegar a un punto de fatiga. Entonces, cuando llega a este punto de fatiga, empieza a tener también espasmos, ¿no? Entonces, el músculo como que le dice al cuerpo, ya estuvo, o sea, ya.
ya me estás llevando a full y empieza a generar dolor y espasmos. Para eso es básicamente una barrera de protección, ¿sale? ¿Hasta aquí voy bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestro. Sí, muy bien. Ok. Entonces, si tienen igual alguna duda, pueden hacerla. Al final va a haber un espacio de preguntas y comentarios, pero si a lo mejor esa duda va bien como en lo que estamos platicando, adelante. Siguiente, por favor. Entonces, la primera imagen la puse justamente porque estoy segura que todos en algún momento han hecho este movimiento, ¿no? O sea, como que tengo bien cansada la muñeca, como que me duele, paro y entonces como que le doy soporte, le doy un masajito, ahí como que voy estirando poco a poco. Ese sería, por ejemplo, una distonía focal, ¿no? Ese sería también el inicio probablemente del síndrome del sobreuso. En la imagen de abajo, pues hay una persona cuidando la postura del músico, ¿no? Entonces, que si bien, ojo, que si bien la persona que está cuidando la postura probablemente está cuidando la postura adecuada para que se escuche mejor, para que la persona tenga una mejor postura para tocar de mejor manera. A lo mejor no para beneficiarse en cuanto a la salud, a lo mejor no para decir, oye, no, así te vas a lesionar, sino, oye, ¿cómo te vas a escuchar mejor? Entonces, otra similitud que tienen con atleta de alto rendimiento. Muchas veces el atleta de alto rendimiento no necesariamente va a beneficiarse o va a buscar la salud, sino va a buscar un objetivo. El músico igual, ¿no? Lo hace todo para que se escuche mejor, para que sintonice mejor, para que pueda generar un mejor performance. Y en la última imagen tenemos básicamente en un esquema, ¿no? De una violinista. Yo ahorita voy a explicar por qué se habla más del violinista que a lo mejor de otros músicos. No es por discriminación, no es por nada, sino porque, una, hay mayor estudio al respecto y dos, porque son los que tienden a sufrir más este tipo de trastornos. Entonces, ¿qué vemos, no? O sea, la posición de yo no toco un instrumento, yo no sé qué es estar en esta posición. Ustedes probablemente sepan mucho mejor que yo, pero básicamente de entrada no es una posición que se vea muy cómoda. O sea, así como qué cómodo se ve una persona tocando el violín, no es algo que parezca de entrada. ¿Y qué es lo que podemos ver? Tenemos un trapecio activado, tenemos el esternocleidomastoideo, que son estos músculos que nos ayudan a flexionar y a rotar el cuello, también es sumamente activado. Tenemos hasta el pectoral mayor y menor, que el pectoral mayor es la parte del pecho, tiene que tener cierta contracción. Tenemos un romboides y serrato anterior, que son los músculos que nos ayudan a activar la escápula, que son los músculos que nos ayudan a activar de alguna manera nuestra espalda para no estar completamente encorvados. Los tenemos súper debilitados porque la postura que mantienen durante muchas horas es totalmente la contraria. Entonces, pues de entrada, para tocar el instrumento no es una postura ideal, ¿no? O no es una postura ergonómica. Pero es la manera en que se hace. Ahora, si se hace de esa manera, ¿qué podemos cambiar o intervenir para tener un menor efecto en cuanto a estas posturas patológicas? Vamos a hablar, siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de incidencia, o sea, ¿cuántas personas son las que se ven afectadas por este trastorno? Entonces, se han analizado distintos instrumentos, o instrumentistas, y los violinistas son los que presentan la mayor prevalencia de este trastorno, con tasas de incidencia que oscilan entre el 65% y el 85%. En un estudio del 2017 que hicieron Nyman y sus colaboradores, concluyeron que los músicos que tocan en una posición elevada del brazo son más propensos a sufrir
de este trastorno que los músicos que toman una posición neutra al brazo. Más adelante vamos a ver una tabla que habla al respecto. Entonces, básicamente en este estudio, lo que hicieron fue comparar distintos instrumentistas y entonces veían de estos instrumentistas cuáles son los que son más propensos a tener este tipo de trastornos. Y concluyeron que los que tenían el brazo elevado tienden a tener un mayor factor de riesgo a los que están en una posición más neutra. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que los que están en una posición neutra no tengan algún tipo de trastorno. Probablemente también se tenga. Inclusive se habla que, por ejemplo, los instrumentistas que tocan el piano tienden a tener mayor lesiones o trastornos en cuanto a disminución de la activación del core, en cuanto a rectificación dorsal de la columna, también una hiperlordosis de la columna, entonces tienen otros tipos de trastornos, pero los instrumentistas que tienden a tener el brazo elevado van a ser los más propensos a estos trastornos. También, aquí otra vez nos vemos influenciadas las mujeres. 10 de 12 estudios comparaban el género de los músicos profesionales y mostraron mayor prevalencia de dolencia musculoesquelética entre las mujeres. Entonces, dentro de los estudios que han hecho, también han concluido o han sacado resultados que las mujeres tienden a tener una mayor prevalencia en cuanto a este tipo de trastornos. Ahora, normalmente las mujeres tendemos a tener una mayor prevalencia de lesiones relacionadas con lesiones del miembro superior, o sea, hace hombro, brazo, codo, mano. ¿Por qué? Muchas situaciones, muchas cosas. Primero que nada, tendemos a tener una información, una educación en cuanto a la fuerza o el desarrollo de fuerza de miembros superiores menores a las de los hombres. También biomecánicamente tenemos pecho, entonces también nuestro centro de gravedad cambia, ¿no? Entonces, hay muchos factores que conllevan esto, pero normalmente las mujeres siempre vamos a tener una prevalencia mayor de lesiones que tengan que ver con miembro superior. Y en este caso, pues es igual. El 25% de los músicos tenía un historial de dolor temporomandibular, incluidos 18 instrumentistas de cuerdas, ya. Entonces, normalmente las incidencias o las lesiones más comunes van a ir en cuanto a lesión del hombro, puede ser el manguito rotador por esta rotación, puede ser también síndrome del túnel carpiano, dolor en muñeca, espasmos musculares en la zona del antebrazo, compresión cervical y también sufren de dolor temporomandibular. ¿Qué pasa? Al momento de hacer presión constante, ya sea con el mentón, ya sea con el instrumento de cuerda, tienden a tener una mayor presión que afecta directamente también a las cervicales, ¿sale? A las vértebras cervicales. Entonces, no solamente afecta al miembro superior, sino también hay dolor temporomandibular. Y que también este dolor temporomandibular afecta a los instrumentistas de cuerda. Ahora, siguiente, por favor. Ok, en esta tabla, básicamente este estudio se hizo en Portugal. Entonces, se evaluaron a 112 instrumentistas profesionales de orquestas del norte de Portugal y a cada uno de ellos se les hicieron entrevistas individuales. Entonces, dentro de estas entrevistas individuales, les preguntaban durante la entrevista, si sufres de algún dolor, si sufres de algún trastorno musculoesquelético, si es así, bueno, sí o no, ¿no? ¿Cuántos músicos estaban afectados con este dolor o este trastorno musculoesquelético? La cantidad de dolores o dolencia de cada músico, también el grado de dolor de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver y comparándolo? Vieron, por ejemplo,
y aquí también hicieron esta comparación de instrumentos de cuerda y instrumentos de viento, ¿no? Y percusiones. Ahora, si se dan cuenta, los instrumentos de viento y las percusiones o sea, eran muy poquitas personas. Entonces, normalmente cuando se hacen estos estudios, cuando hay una población muy baja, los resultados no van a tener un grado pues sí, no van a tener como un resultado significativo porque la población es baja, ¿no? Pero sí podemos ver que también compararon a los músicos que eran primer violín, segundo violín, violas, cello, armónicas, etcétera. Y entonces, entre estos músicos también veían cuál de ellos era quienes eran más propensos a tener dolor, quienes tenían un dolor más alto, etcétera. Entonces, en cuanto a la intensidad del dolor, dentro del grupo de músicos con cuerda, los músicos que tocan la viola presentaron los valores más altos de factores de trastorno musculoesquelético. Ahora, ¿qué puede afectar? Puede afectar también el peso del instrumento, ¿no? Los estudios señalaban que la técnica individual, las características del músico y el propio instrumento podían influir en la aparición de estos trastornos musculoesqueléticos. También podía influir la postura asimétrica que se tiene que dar por este tipo de instrumentos. Ahora, la viola es mucho más pesada que el violín y esto podía afectar en la intensidad de este trastorno musculoesquelético. Y dentro de los instrumentos de viento, los instrumentos de vientos de metal están también más afectados por estos trastornos, que también podría ser por el peso. Entonces, básicamente, este estudio lo que hace es recabar de todos los músicos que están en una orquesta, los clasifica, los divide y les hacían una entrevista individual, ¿no? Y les decían, en este momento, les explicaban cuál era un trastorno musculoesquelético, ¿no? Cuál era el dolor, les explicaban cuál era la escala de dolor, y en esta entrevista individual les decía, ¿tú en este momento presentas alguno de estos dolores? ¿Sí o no? Ok, ¿cuál es el grado del dolor? Del 0 al 10, 0 es no me duele nada y 10 es no soporto el dolor. ¿Cuál es la escala de dolor que presentas en este momento? Y es impresionante que el resultado fue que el 62.5% de todos los entrevistados presentaban dolor a la hora de la entrevista. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente es algo que ustedes ya saben, ¿no? O que ustedes viven, de que todo el tiempo estamos adoloridos o es común que presente cierto dolor en la muñeca, en el antebrazo, en el cuello, etcétera. Y aprenden a vivir con el dolor. Pero, oh sorpresa, esto no debería ser un común denominador. O sea, si ya están los datos de que esto sucede, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque finalmente no se trata de simplemente aprender a vivir con el dolor, sino que el dolor limita horas de ensayo, limita precisión dentro del ensayo, limita también el que finalmente, por ejemplo, un atleta cuando tiene alguna lesión o algún dolor, deja de entrenar y ese entrenamiento pues va disminuyendo su capacidad para a lo mejor tener un performance adecuado. En los músicos va igual. Si a mí me duele, pues yo disminuyo mis horas de ensayo. Y si disminuyo mis horas de ensayo, probablemente cuando tenga un recital van a pasar dos cosas. O tenga que forzar la máquina para tener un concierto adecuado, o que finalmente no logre llegar a este estado óptimo dentro de mi rendimiento como músico en este recital, ¿no? Entonces, finalmente, el dolor es un problema severo porque nos limita y retrasa un poco nuestro desempeño. En los deportistas, el desempeño atlético, y en los músicos, el desempeño musical, ¿no? Entonces, estos datos nos sirven. Si bien esto se hizo en Portugal, no tenemos datos en México, pero sí nos sirve para darnos una idea de muchas cosas, de qué podemos hacer aquí en México para tener una base de qué es lo que sucede con nuestros músicos mexicanos, qué es lo que sucede con nuestra escuela de música, qué tipos de dolor se dan, y también para dar el siguiente paso.
cómo podemos prevenir llegar a este dolor. O ya que lo tenemos, ¿qué podemos hacer? ¿Sale? En el siguiente estudio, si me ayudan pasando a la siguiente diapositiva, en el siguiente estudio que se hizo justamente en Suecia, evaluaron a 235 sujetos de 12 orquestas. Y en este caso, lo que hicieron fue que intentaban ver de estos 235 instrumentistas o músicos, cuál de ellos o cuál era el factor que generaba dolor. Las horas de práctica, el instrumento o en este caso fue la posición del brazo. ¿Cuál fue la conclusión o cuál fue el resultado? Pues resulta que los instrumentistas que tienden a tener el brazo más elevado eran los que tenían una mayor incidencia en este trastorno musculoesquelético. Más que, y esta diferencia significativa era mucho más amplia a los que tenían más horas de práctica. ¿Qué quiere decir? Que si yo pudiera clasificar qué tiene un mayor impacto o quiénes son más propensos a sufrir estas lesiones o en qué programa o en qué grupo, perdón, en qué población puedo yo hacer un programa preventivo, pues probablemente lo focalizaría a los instrumentistas que tienden a tener una posición elevada del brazo, más que a los que tengan que estar más de 3 horas ensayando, ¿no? Entonces, este es un dato que se dio en Suecia. No tenemos datos mexicanos, pero también tenemos ahí una oportunidad y un área de investigación que podemos hacer con nuestros músicos. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo sé qué tipo de síntoma es? ¿Cómo sé qué es lo que si es un dolor normal? Que no hay dolores normales, ¿no? No hay dolores normales. El dolor es un síntoma o es el cuerpo diciendo, detente, algo está pasando aquí, ¿no? Pero es importante, y esto se le dice a los atletas, es importante identificar qué tipo de dolor tienes. Puedes tener un dolor muscular que se viene relacionado con una carga de trabajo, puedes tener un dolor agudo o puedes tener distintos tipos de dolor. Entonces, es importante también identificar qué tipos de dolor puede haber dentro de mi población. Entonces, en el 85% de los casos de los músicos que presentaban este trastorno, pues el dolor era como el primer síntoma, ¿no? Dolor agudo, dolor repentino, dolor normalmente en el antebrazo y en el cuello y en la muñeca. También hay una sensación de quemazón o ardor, ¿no? Este normalmente va relacionado con espasmos, normalmente también va relacionado con sobreuso o en una parte aguda. También hay sensación de pesadez o cansancio en partes del cuerpo. En alto rendimiento o en el deporte se conoce como sobreentrenamiento, ¿no? Pasa que a lo mejor un atleta lleva entrenando con una carga de trabajo que no le ha dado el descanso adecuado y entonces tiende a tener como estos síntomas de pesadez, cansancio excesivo, falta de motivación. Entonces, todos estos síntomas son de un sobreentrenamiento. ¿Qué necesitamos hacer? Ojo, reforzar durísimo la parte de hidratación y nutrición y también reforzar la carga del entrenamiento. Probablemente esta persona lleva realizando cargas o ensayos con un volumen muy amplio sin un descanso adecuado. Entonces, es importante también considerar el descanso. Ahora me hace ahorita como a lo mejor una idea. Dentro del entrenamiento, justamente para evitar estas cargas o estos volúmenes excesivos de cargas o repeticiones excesivas, se generó un concepto que se llama clúster. Entonces, básicamente, si yo tengo que hacer 30 repeticiones, las voy a dividir. Entonces, divido. De esas 30 voy a hacer a lo mejor 3, 3, 3, con descansos cortos, pero estos 3 bien hechos. Probablemente dentro, digo, no se sabe, no lo sé, estoy hablando al aire, pero a lo mejor dentro de los ensayos que tienen que hacer los músicos, se puede también dividir estos ensayos, ¿no? No necesariamente tener un protocolo de hacer volumen o sesiones continuas excesivas, sino poder también repartir esta carga de trabajo con el descanso adecuado.
También, bueno, todos estos signos y síntomas pueden surgir después del poco tiempo de actividad. No necesariamente tienen que ser en el momento en que estoy tocando, no necesariamente tiene que ser en el momento que estoy ensayando, en el momento que estoy presentando. Probablemente estos síntomas y estos síntomas pueden aparecer posterior a que yo tuve un ensayo, un concierto, etc. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, muy bien, doctora, muy bien, maestra. Okay. Muchas gracias. Ahora, siguiente, por favor. Gracias. Ahora, si se dan cuenta, esta diapositiva es la más chiquita porque no me cabían los factores de riesgo. ¿Qué sucede? Una lesión es multifactorial. Entonces, no le puedo yo decir, se tuvo una lesión de alguna del síndrome del túnel carpiano porque tocó muchas veces, ¿no? Porque es multifactorial. Y en la música, en todos los artículos que iba leyendo, los factores de riesgo era una lista inmensa, porque hay muchas cosas que se deben de tomar en cuenta. Entonces, entre los factores de riesgo más importantes era el aumento repentino de sesiones. ¿Qué sucede? Tengo un concierto, tengo una presentación, hay que ensayar como locos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Conforme se va acercando la presentación al día, aumento. Pero como les decía, imaginen que normalmente ensayan una hora, unas 2 horas al día, tranquilamente, y el demás tiempo pues hacen sus actividades de la vida diaria. Se presenta un concierto o una presentación de 2 horas, me brinco a 4 horas, ¿no? Me brinco a 5 horas. Obviamente mi cuerpo va a decir, oye, para, ¿no? Oye, ¿cómo no me llevaste para nada en esta carga progresiva? Ahora, sé que esto a lo mejor no depende de ustedes. A lo mejor el tiempo en el que se les avisa de una presentación es muy corta. Pero ¿cómo podemos prevenirlo ustedes músicos? Bueno, establecer una media de ensayo, ¿no? Una media. Si yo me mantengo a un ritmo, además, que no dependa a lo mejor de una presentación, sino que me genere objetivos específicos dentro del año, sin depender de una presentación, probablemente este entrenamiento lo pueda ir programando. En rendimiento físico, lo que se hace es que muchas veces estos factores van a ir cambiando de acuerdo al objetivo, a la competencia que tenga. Pero ¿qué pasa si no tengo competencia? No significa que mis objetivos ya no voy a tener. Entonces, tengo que ir generando objetivos claros. Ahora, sé que muchas veces en su caso, pues ustedes no tienen un entrenador, ¿verdad? No tienen, pero sí tienen a lo mejor un director o tienen un director de escuela, tienen un director de programa, que entonces se puede trabajar con esta persona o en el equipo de generar objetivos claros personales y grupales. Y entonces no depender de estas presentaciones para ir mejorando mis cargas de entrenamiento o mis cargas de ensayo. Y que de esa manera, cuando yo tenga una presentación, no tenga que brincar de 2 horas al día ensayando a 4, a 5, porque eventualmente este es un riesgo muy alto en que llegue lesionado a mi presentación. También es importante, otro factor de riesgo es que no existen ejercicios o existe un régimen de ejercicio inadecuado. ¿Qué quiere decir? Pues no estamos acostumbrados a prepararnos para ejercer, para desarrollar alguna actividad específica. ¿Qué pasa mucho en el deporte? Si quiero que mi hijo juegue fútbol, que patee el balón. A veces, probablemente dentro de la música suceda lo mismo. Quiero que aprenda el violín, ¿no? Y todo el tiempo sesiones con el violín, que se familiarice con el violín. Bueno, también podríamos intervenir y poner programas que ayuden a mejorar nuestra resistencia muscular en antebrazo, que nos permitan mejorar nuestra resistencia y flexibilidad en cuello, que nos permitan mejorar nuestro fortalecimiento del abdomen y espalda para mantenernos en posiciones estáticas durante mucho tiempo. Pero no se hace, ¿no? O sea, hay poca, o no sé si no se ha ganado, o a lo mejor es poca la gente que lleva este proceso. ¿Qué busca este proceso?
que mi persona que quiere aprender un instrumento, que quiere dedicarse al mundo, pues esté preparada físicamente para hacerlo. Si ya se sabe que se tiene que mantener en esta posición, que va a tener una demanda muscular específica, bueno, lo preparo. Y no solamente me enfoco en esta parte técnica. También, pues, hay hábitos incorrectos al tocar, falta de calentamiento y estiramiento. No lo sé, ustedes sabrán mejor que yo, pero si dentro del ámbito deportivo cuesta trabajo a veces generar estos protocolos y estos momentos específicos del entrenamiento, de la competencia, de calentamiento y estiramiento, ustedes tendrían que ser igual. Y a lo mejor, por ejemplo, pasa en que, pues, ¿cómo caliento? Pues como que me muevo, me estiro rápido y pues directo a mi instrumento, ¿no? Y ahí como que muevo, no lo sé, ahí yo estoy hablando de más. Pero entonces, podríamos hacer protocolos que nos permitan formalizar este tipo de calentamientos. Les platico. En el fútbol se dio cuenta, hizo estudios, así como ya empieza a haber estudios de cuáles son las lesiones y la prevalencia de lesiones más frecuentes en músicos. Bueno, en el fútbol, que eventualmente hay mucho dinero, hay intereses económicos de por medio, pues los fichajes son costosos, ¿no? Es costoso que un Lionel Messi se me lesione. Entonces dijeron, vamos a investigar cuáles son las lesiones más comunes en el fútbol. Y se dieron cuenta que las lesiones más comunes, dentro de las lesiones más comunes, eran el desgarro muscular de isquiotibiales. Y entonces, teniendo esta información clara, dijeron, bueno, ¿cómo pueden, en qué influye que un atleta o que un futbolista se desgarre o le dé un tirón en la parte del muslo, en los isquiotibiales? Pues muchas veces venía que no calentaban adecuadamente, que tenían un acortamiento de estos músculos. Entonces, la FIFA, muy inteligentemente, generó un protocolo de calentamiento. Y entonces, este protocolo de calentamiento dice, mira, yo ya investigué y yo ya puse en práctica que si tú a tu equipo haces estos ejercicios, cuando digo un protocolo, quiere decir que se tiene que seguir 1, 2... Ay, creo que alguien tiene prendido su micrófono. Gracias. Cuando digo protocolo, quiere decir que tengo que seguir ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. No puedo decir, hoy hago el 1 y mañana hago el 3 y el 2 no, porque no. Es un protocolo. Establezco ejercicio 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, hicieron un protocolo de calentamiento que se conoce FIFA más 10, 11 más. Y entonces, con este protocolo de calentamiento, ahora resulta que disminuye significativamente el riesgo de lesiones. Entonces, es un protocolo, es un calentamiento, es algo muy sencillo, es algo súper sencillo, que ya saben, si yo hago este ejercicio y después de este ejercicio durante tanto tiempo, entonces disminuyo que mis futbolistas se lesionen y entonces pues yo pierdo menos dinero. Entonces, se pueden ir generando también protocolos de calentamiento para la población instrumentista. Entonces, es súper importante también ver esta relación. Es importante tomar en cuenta las cuestiones técnicas del instrumento, como el agarre excesivo, la tensión de las cuerdas. En tenis sucede mucho. Los atletas que tienden a tener una mayor lesión de codo de tenista tienen una relación directa con la tensión de las cuerdas, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo hacen? Es que así, si la tensión es más alta, el rebote es más duro. Pues sí, pero también el rebote en tu articulación, ¿no? Entonces, también cuidar la tensión de las cuerdas, los cambios de instrumentos, una rehabilitación inadecuada de lesiones anteriores, las posturas patológicas, y bien importante, y no sé por qué no lo puse en negritas, el uso de sillas inadecuadas. Yo he podido ir a conciertos, ¿no? Entonces, donde se ve la orquesta y pues las sillas que utilizan para estar ahí durante horas, y me imagino que son las mismas que utilizan para el ensayo, son unas sillas bastante incómodas. No son ergonómicamente correctas o adecuadas. Ahora, un dato curioso es que durante la pandemia
la compra y esta implementación de sillas ergonómicas aumentó considerablemente. ¿Por qué? Pues porque la gente se dio cuenta que estando mucho tiempo sentada en una silla que no es adecuada, genera lesiones. A ustedes debería hacer lo mismo, ¿no? O sea, el poder generar simplemente sillas adecuadas en las que ustedes puedan estar ensayando y tocando. Y yo sé que parece utópico, me van a decir, ay, o sea, suena muy bonito, lo sé, ¿no? Pero no va a suceder así. Pero se puede ir generando, ¿no? O sea, se puede dar. ¿Por qué? Porque no es que tú lo digas como solamente por capricho, sino porque finalmente tú eres una inversión y entonces para rendir bien tienes que estar bien y una postura inadecuada por una silla afecta directamente a tu performance musical. Finalmente, de todos estos factores de riesgo, el factor de riesgo más influyente era el aumento de tiempo del uso del instrumento y de periodos del ensayo, ¿no? Como a esta falta de carga de trabajo o carga de ensayo controlada o adecuada. Siguiente, por favor. Ahora, en esta carga de trabajo, en esta carga de entrenamiento o de ensayo, es importante tener dos conceptos claros. Cuando hablaba a lo mejor de programas de entrenamiento o programas adecuados de resistencia muscular, es importante entender como la diferencia entre el concepto de resistencia muscular y fuerza muscular. La fuerza muscular, que la voy a relacionar con la primera imagen que tengo de esta persona levantando una barra, es básicamente la fuerza que vas a tener para realizar un solo movimiento, ¿no? O sea, si yo necesito mover esta mesa, voy a medir qué tanta fuerza tengo porque voy a hacer un solo movimiento. Entonces, si tengo mucha fuerza, si soy muy fuerte, si tengo una masa muscular amplia, si estoy preparada para esto, la voy a poder mover mucho peso una sola vez. El término resistencia muscular habla o se encarga básicamente de hacer movimientos repetitivos y entrenar para generar estos movimientos repetitivos sin lesionar. Entonces, en el caso de los instrumentistas, es súper importante trabajar ambas, porque ambas van de la mano. Entre más fuerza muscular yo tenga, entre más yo pueda hacer un movimiento de manera adecuada, abro la ventana a que mi resistencia muscular pueda ser mayor, pero la tengo que trabajar. ¿Qué quiere decir esto? No puedo esperar a hacer un maratón y empezar a correr o correr muy rápido 100 metros, porque eventualmente al kilómetro ya no voy a rendir, me voy a calambrar, me voy a lesionar, voy a parar. Entonces, tengo que ir entrenándome en cuanto a tiempo. Tengo que ir haciendo estas cargas progresivas. Si yo necesito una resistencia muscular alta en mis músculos del antebrazo, mis supinadores y mis pronadores, necesito entrenarlos. Necesito llevar un programa de entrenamiento que me permita generar esta resistencia muscular. Porque entonces, cuando yo le exija a mi cuerpo movimientos repetitivos y no esté preparado, es posible que me lesione, es probable que me lesione, ¿no? Entonces, es importante incorporar esto dentro de los programas educativos de música. Es importante incorporar esto dentro de mi programa de prevención de lesiones y recuperación de lesiones, porque de esta manera me va a ayudar, porque, claro, ¿cómo mejoro? ¿Cómo mejoro como músico? Ensayando. Y para ensayar, ¿qué necesito? Horas de ensayo. Y para llegar a estas horas de ensayo, necesito yo preparar a mi cuerpo a que pueda resistir estas horas de ensayo. Si no, me voy a cansar y voy a parar. Y entonces va a ser un círculo vicioso, ¿va? Siguiente, por favor. Ahora, tomando todo esto en consideración, ya hablamos como que afecta más a mujeres, que afecta más a violinistas, que afecta en cuanto a miembros superiores, a tendinopatías, al síndrome del túnel carpiano, a afectaciones temporomandibular, que no hay un programa adecuado de resistencia muscular,
que tenemos sillas inadecuadas. O sea, ya vimos como todo esto que probablemente ya sabían, entendimos un poco, pero ahora es que, bueno, no se trata de salir aquí y decir, no, sí, estamos súper mal. No, es que sí, necesitamos, sino, ¿cuáles son estas áreas de oportunidad? Eso es lo más importante. ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad? Sabiendo esto, ¿qué puedo hacer? Sabiendo esto, yo como escuela, ¿qué puedo implementar? Yo no quiero que mis alumnos estén fallando, dejando de ensayar porque tienen una lesión, porque les duele o que aprendan a vivir con el dolor. No, yo no quiero esto porque finalmente yo quiero una vida larga, que el músico pueda perfeccionarse a lo largo de esta vida, ¿no? O sea, no me conviene que se lesionen. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Una, empezar con una intervención del equipo multidisciplinario. Vimos cómo el atleta tiene al psicólogo, al nutriólogo, al rehabilitador, al médico. El músico tendría que tener lo mismo, ¿no? O sea, poder normalizar el hecho de que el músico no va solo, tendría que ir acompañado. Ahora, pasa algo y que es real. Y dentro de los estudios también platicaban al respecto de esto. La profesión del músico, o más bien, el músico no tiene una profesión formal, ¿no? Pocas son las oportunidades o las veces que viene acompañado de un seguro de gastos médicos, que viene acompañado de, a lo mejor, justo este seguimiento en cuanto al médico, en cuanto al fisioterapeuta, en cuanto al nutriólogo, en cuanto al psicólogo. Estos son servicios que tiene que hacer el médico de manera personal y privada y que son caros, ¿no? O sea, cuestan. Entonces, entender también y ayudar y empujar a esta profesionalización del músico, que es complicado, pero que poco a poco puede ir avanzando y mejorando. Intervenir evaluaciones biomecánicas. ¿Cómo se llegaron a estos resultados? Se evaluaba. ¿Cómo evalúo? No solamente de manera cualitativa el cómo te escuchas, sino también de ayudándome de distintas herramientas, qué músculos estás activando cuando estás en esta postura, cómo es que se mueven tus dedos, cómo es que es tu postura. Ahorita más adelante voy a platicar un poquito de qué tipo de evaluaciones se pueden hacer. Generar programas adecuados para la prevención de lesiones. Si ya sabemos que el síndrome del túnel carpiano es una lesión común, ¿qué podemos hacer para prevenirla? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estiramientos son los adecuados para no llegar a este punto? Hacer una elección correcta del instrumento también. Existen estudios que ayudan justamente cuando se hace una evaluación biomecánica, lo que hace es que evalúa qué músculos se están activando, no se están activando, cómo es que se están moviendo, pero también importante, cómo cambian de acuerdo al instrumento, cómo cambian de acuerdo al peso, cómo cambian de acuerdo a la tensión. En el deporte en el ciclismo se hace algo que se conoce como bike fitting, que básicamente llega el ciclista con su bici, se sube a su bici y hay cámaras que lo graban y te dice, mira, si tienes esta inclinación, tiendes a disminuir tu flexión del tobillo y esto va a ayudar a que no tengas alguna lesión o que te canses menos. Mira, si tienes tu manubrio a esta altura, ya no vas a estar tan flexionado, etc. Entonces, esas evaluaciones se hacen también en música. Entonces, ¿para qué? Para decir, ok, ¿sabes qué? Corrección estica, el codo, más abajo, más arriba, la inclinación de la muñeca, la tensión de la cuerda, etc. Un programa de entrenamiento muscular, preparar a los músicos para tocar, para que puedan tocar durante muchos años. Eso es lo que queremos. Tiempos adecuados del calentamiento y el enfriamiento, también tiempos adecuados de descanso. Eso es bien importante. El descanso es fundamental para el rendimiento físico en general. Y también una hidratación y alimentación adecuada dentro del ensayo y fuera de él. O sea, un estilo de vida saludable. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de las evaluaciones, justamente les mencionaba, en la primera esquema que existe, dice Mozart, Mozart Violin Concert, ¿no? El concierto de violín número 5, en A mayor, segundo movimiento. Probablemente lo dije mal, discúlpenme. Y entonces se ven las partituras. Ya abajito, estas líneas que se ven ahí que parece un electrocardiograma, es una electromiografía. ¿Qué sucede? BTS, que es un laboratorio italiano,
que se dedica básicamente a evaluar cómo se mueven los atletas, cómo se mueven los pacientes, cómo se mueven en este caso los músicos, evaluó cuánta activación eléctrica tienen los músculos cuando realizaban esta partitura. Entonces, hace una relación directa de la activación muscular de ciertos grupos, en este caso, de que, les voy a decir de qué, ay, no aparece, de qué grupo muscular era, perdón, no tengo el grupo muscular que era, pero lo relaciona directamente con la partitura. Entonces, de esta manera, puede decir, claro, en esta partitura, el músculo que tiene una mayor activación es el músculo supinador mayor, por decir, ¿no? Entonces, si yo entiendo esto, sé que probablemente mi supinador mayor va a estar sobreentrenado. Entonces, lo tengo que reforzar, le tengo que estirar, lo tengo que apapachar, lo tengo que cuidar, porque en esta partitura, mi supinador largo va a estar súper saturado de activación. Y del otro lado, estos marcadores que tenemos, igual es una evaluación biomecánica. Estos marcadores sirven, hay unos videos 3D, y estos videos lo que hacen es que pasan estos datos a computadora y básicamente le explican al pianista cómo se mueve, cuál es el movimiento, cuál es el rango de movimiento de sus dedos, cuál es la inclinación de sus muñecas. ¿Para qué? Porque si está en posturas prolongadas, ¿cómo lo puede mejorar? ¿Cómo puede mejorar su velocidad? ¿Cómo puede mejorar su inclinación? Entonces, sabiendo cómo me muevo, puedo decir cómo puedo mejorarlo. Estas evaluaciones se pueden hacer. En México existen lugares en donde se pueden hacer este tipo de evaluaciones. Así que, ¿para qué es importante evaluar? Porque cuando yo evalúo, mido. Y si yo mido, veo en qué puedo mejorar. No solamente cualitativamente, sino también cuantitativamente. ¿Cómo sé que mejoré? ¿Cómo sé que mejoré mi movilidad? No porque, pues te ves más fluido. No, dame números, dame datos. Y entonces yo maestro, yo profesor, yo si quiero detectar talento, puedo basarme en otras medidas que no sean necesariamente empíricas o de sí, tiene flow, tiene no, o sea, en estas medidas que probablemente no tengan una base más cuantitativa en el músico, en el instrumentista. Siguiente, por favor. Ya para ir cerrando las conclusiones, digo, es un tema súper amplio, es un tema de verdad muy interesante, además es un tema que relativamente nuevo, ¿no? O sea, a diferencia a lo mejor del deporte, a diferencia de otros temas, este tema en la música es nuevo y que tiene una área de oportunidad bien amplia. Entonces, pero bueno, para ir cerrando con estas conclusiones, es primordial reconocer los factores de riesgo principales que tiene cada persona, esto con el fin de generar propuestas y líneas de acción que puedan mitigar estas lesiones. Es importante que estos datos y esta concientización no solamente llegue a los músicos o a los instrumentistas, sino que llegue a los directores de academias, llegue a los directores de orquesta, llegue a los profesores y a los alumnos que están día a día viviendo, ¿no? En el campo de trabajo, que ellos son los que tienen como esta posible solución en una primera línea de acción. También es importante conocer estos temas porque de alguna manera nos abren un nuevo campo de investigación, nos abren y nos ayudan a reconocer el desempeño humano y también a reconocer el trabajo que hacen los músicos y los instrumentistas, que finalmente son atletas de alto rendimiento también, a lo mejor en otro performance, en otro escenario, pero que finalmente son atletas de alto rendimiento y que si ya se sabe todo lo que se tiene que hacer con el atleta de alto rendimiento para que tenga resultados, pues que de alguna manera también se pueda llegar a hacer con el músico o el instrumentista. Finalmente lo que busca es el músico es también una vida profesional amplia, ¿no? Que no se vea truncada por alguna lesión, que sea más formal. Y entonces, entendiendo estos parámetros y estos aspectos, también de alguna manera ayuda a mejorar su vida, no solamente profesional, sino también pues, personal, que le permita mejorar en su desarrollo musical, ¿sale?
Siguiente diapositiva. Ahora sí. Fue súper rápida, de verdad, como que traté de resumirlo lo más posible, como lo más importante, meterme más en las líneas de acción, porque yo creo que eso es lo más importante, el ver qué puedo hacer. Ok, ya tengo estos datos, ya, pero ¿qué puedo hacer? Y antes de abrir el espacio para si hay dudas o preguntas o comentarios, también esto lo quería comentar. Creo yo que estos foros y que estas alianzas que puede haber dentro de la misma universidad, con el área musical y también con el área médico y con el área de fisioterapia, es una oportunidad muy, muy grande. Porque de alguna manera, por ejemplo, existen ya evaluaciones que se pueden hacer, existen ya evaluaciones biomecánicas que se pueden hacer. Hay instrumentos que miden la electromiografía de los músicos en México. Es cosa de buscarlo. Si ustedes se meten a las fuentes o las bases de datos bibliográficas, se van a dar cuenta que no hay datos mexicanos. O sea, todos los estudios que se han hecho normalmente son en países europeos por muchas razones, porque el arte y la cultura es un tema que se le invierte dinero, es un tema de interés común, interés público, y entonces también se invierte en estas investigaciones. En México no hay bases de datos en cuanto a este tipo de población, no existe. Pero el que no exista no quiere decir que esté mal, sino que es un área de oportunidad muy amplia. No necesariamente tenemos que hacer investigación súper compleja y tratar de sacar la eureka de la vida, sino que podemos simplemente establecer una base de datos dentro de nuestra propia comunidad en cuanto a las lesiones más comunes, en cuanto al tratamiento que se hace normalmente, establecer protocolos de calentamiento, establecer protocolos de estiramientos, e ir haciendo una prueba y error. Ay, perdón. Me fui, ¿verdad? Ya, regresé. E ir haciendo una prueba y error. Lo peor que podemos hacer es que todos los datos que tengamos, tenerlos y si no hacemos nada al respecto, es igual a tirarlos o echarlos a la basura. Entonces, lo más importante es que todos los datos y toda la información que tengamos la podamos utilizar a nuestro favor y la pongamos en práctica, desde lo más chiquitito hasta lo más grande. Todo puede generar un impacto. Así que es importante que si ya conocemos y ya sabemos, decir qué puedo hacer al respecto y no solamente esperar a que a lo mejor alguien en algún momento me lo diga, me lo ponga, me eduque, sino yo poco a poco, cuidando mi bienestar, también ir pensando en estas líneas de acciones chiquitas, ¿sale? Ahora sí, abro el espacio y el micrófono. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por la invitación otra vez. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, es el momento adecuado. Sería interesante que si alguno desea hacer algún comentario, tenemos todavía un poco de tiempo, que nos hagan favor de encender su cámara para que la maestra pueda hacer un diálogo con ustedes. Yo creo que hay pues una serie de preguntas que se quedan en el aire y que ahorita es el momento como para poder pues tratar si no resolverlas, por lo menos comentarlas. A mí me gustaría nada más comentar una cosa que me parece interesante. Ya hemos hablado con el maestro Raimundo Ruiz, que es precisamente el que está a cargo de este encuentro de fisioterapia. Sería muy interesante poder hacer en colaboración precisamente con este departamento un estudio con los estudiantes de nuevo ingreso para ver cómo están las condiciones en las que están y que al final de su carrera, de sus estudios, son 5 años que pudieran ser muy valiosos. Nada más que eso requiere, obviamente, de la participación de los maestros, del consenso con los estudiantes y además del apoyo del departamento de fisioterapia. Pero bueno, esa es solamente una idea. Muchísimas gracias, maestra. Está muy interesante todo lo que nos comparte. Gracias. Sí, la verdad es que, o sea, si ustedes tienen la oportunidad,
desde lo más sencillo, o sea, desde la mayoría de las investigaciones que hay, es solamente miden, ¿no? O sea, lo que ya existe. Bueno, te voy a medir, voy a sacar datos de lo que ya hay. En México ninguna universidad y ningún lugar lo tiene. Entonces son áreas de oportunidad que pueden justamente hacer estas colaboraciones de empezar a sacar bases de datos, empezar a hacer estas mediciones con los alumnos que tengan y ir dando un seguimiento. Por supuesto. Sí, yo quisiera hacer un comentario. Bueno, también igual primero poner una pregunta que está en el chat, que la hace Yael Perea, y él dice, ¿el factor de estrés afecta a la tensión de los músculos? Sí, el estrés, o sea, finalmente el estrés es como, tiene una vertiente muy amplia, porque si tú buscas estrés, también habla de estrés emocional y estrés físico, ¿no? Y que de acuerdo van a la mano. Entonces, ya hay una relación directa en cuanto al estrés emocional y el estrés cognitivo, tiene una relación con el estrés también muscular. Y más que con el estrés muscular, con el desempeño muscular. Entonces, sí afecta. No se sabe a ciencia cierta como en qué porcentaje o específicamente si afecta directamente a lo mejor a la fatiga o una sobreestimulación o una disminución de contracción. No se sabe como en cuánto, sino se relaciona más con el desempeño, ¿no? El desempeño que tenga la persona como más global, pero sí tiene una afectación. O sea, finalmente la parte emocional y el estrés emocional, por eso es que existen psicólogos deportivos, psicólogos para distintas áreas, porque justamente trabajan con este estrés que tiene un afecto en el desempeño de los atletas, digámoslo así. Sí, pues yo nada más felicitar a la licenciada Andrea porque de verdad nos ha dado una conferencia pues muy útil y que yo siempre he pugnado porque estas cuestiones pues son fundamentales en la formación de profesionales y efectivamente pues encontramos que en México hay muy poca o nula prácticamente exploración al respecto. Y bueno, una de las intenciones justamente del programa educativo, nosotros tenemos una materia que efectivamente se lleva un semestre. Sin embargo, bueno, creo que será una buena oportunidad también a futuro ver cuánto más se puede ampliar esa materia, porque considero, al igual que la licenciada Andrea, pues que tiene que haber un equipo multidisciplinario, ¿verdad? En el cual pues pueda impactar favorablemente en los músicos. Y bueno, además de felicitar pues a la licenciada por su excelente conferencia, también yo quisiera hacer una pregunta porque luego hay quienes pues tenemos ya ideas bastante claras o desarrolladas, digamos, en base al calentamiento, a la parte del calentamiento, pues porque nos hemos interesado en estos temas y hemos ido como indagando poco a poco, ¿no? Pero lo que a mí siempre me ha llamado la atención es que de la parte del enfriamiento no se habla mucho o prácticamente es nula. De hecho, pues cuando de repente lo escuchamos, ¿no? Pero yo podría decir que en el 98% de los casos, digo, habría que medirlo, ¿verdad? Pero es prácticamente nula. Y me parece que es una parte también importante. Entonces, no sé si nos pudiera hablar un poquito de esta, bueno, de qué tan importante es esta parte también del enfriamiento. Y a grosso modo, yo sé que pues el tiempo es muy poco, pero a grosso modo decirnos, pues qué tan importante es y cómo se podría llevar a cabo algo, a lo mejor de manera práctica y sencilla para hacerlo adecuadamente. Sí, justamente, por ejemplo, el objetivo del calentamiento no solamente es aumentar la temperatura, es preparar también, o sea, el cuerpo y el cerebro como a una actividad rigurosa, el generar ciertos patrones motrices muy característicos o
cercano a la realidad que vamos a hacer como en el desempeño al cual nos estamos preparando. Y justamente en el enfriamiento, lo que buscamos es, ya que pasamos como por este desempeño, como por esta parte medular, es regresar a la calma, regresar a la calma, y también si ya ejercimos, ¿no?, un patrón constante o una contracción repetitiva de nuestros músculos, de una postura, lo que buscamos con el enfriamiento es, el objetivo, regresar como este estado de calma o normalidad, ¿no? Se puede hacer, por eso también mucha gente utiliza como música relajante o como que es un proceso más de cool down, porque queremos nuevamente como que enchufar el cerebro y decir, ya salimos de este estado, regresamos al otro, ¿no? Regresamos a la vida normal. Y a nivel muscular, lo que buscamos también es que, si bien es cierto que con una contracción repetitiva, los músculos tienden también a acortarse. Cuando se contraen, se acortan, ¿no? Entonces, lo que buscamos con los estiramientos en esta parte que va más enfocado, el enfriamiento, es tratar de mantener a los músculos en su elongación normal. Un músculo va a tener un movimiento de contracción y elongación, ¿no? Entonces, imaginen que cada que se contrae, se hace más pequeña su fuerza, ¿no? O sea, el momento en que puede producir más fuerza se disminuye. Entonces, yo lo que busco es que un músculo se mantenga siempre en su posición normal. Entonces, muchas veces, si ensayamos y nunca llevamos a lo mejor un proceso de estiramiento, de elongación, entonces mi músculo se empieza a cortar, empieza a tener una poca producción de fuerza, y también mis tendones están jalando, como que diciendo, ya no más. Entonces, normalmente el enfriamiento va a esta parte en que mentalmente vamos a disminuir y a cambiar el switch. Y súper importante los estiramientos, porque tratar de mantener los músculos de su elongación adecuada o normal, para que al día siguiente o para que al rato pues podamos seguir practicando y no perdamos o disminuyamos nuestros rangos de movimiento normales. Muchas gracias, licenciada. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Hay muchos comentarios en el chat, pues, de felicidades. Voy a permitirme leer algunos, muy interesante. Gracias. Excelente presentación. Felicidades a la expositora. Estupenda y utilísima presentación. Muchas felicidades. Gracias por su interés en nosotros. Súper claro, muy interesante y útil. Y bueno, pues esos son algunos de los comentarios que hay. No sé si alguien tenga pues alguna pregunta. Yo diría, pues aprovechen, porque ahorita es el momento, ¿no? Digo, obviamente después podremos desarrollar otras actividades a futuro, pero bueno, ahorita estamos aquí con la licenciada y hay que aprovecharla. Jorge Eduardo tiene la mano levantada. Adelante, Jorge Eduardo. Muchas gracias, profesor. Bueno, primero que nada, no quiero ser redundante, pero sí quiero felicitar a la licenciada. Me pareció muy útil la información y bastante interesante. Yo creo que una de mis dudas como ahorita, pues, músico, estudiante, encontrar este tipo de, pues, ergonomía con nuestro instrumento, es algo que, pues, me encantaría alcanzar. Y yo quisiera preguntarle a usted, licenciada, ¿en qué momento nosotros podemos darnos cuenta, dentro de todas las patologías que nos mostró de tendón, muscular, hueso, para que evitemos este tipo de lesiones? O sea, ¿cómo podemos tratarlo nosotros, ir con un fisioterapeuta o un médico para evitar este tipo de malos hábitos y, pues, por supuesto, dañar nuestro cuerpo, ¿no? Eso es lo que más me interesa. Sí, sí. Y esto de la ergonomía es todo un tema, porque de alguna manera, cuidando una ergonomía es la mejor manera también de prevenir. Entonces, mira, la respuesta podría ser mediante evaluaciones. ¿Qué hace una evaluación? Una evaluación lo que te da es un estado en el que estás actualmente con datos, con números, ¿no? Entonces te dice, hay evaluaciones biomecánicas, hay evaluaciones de fuerza. La verdad es que en lo que estuve investigando y leyendo, no existen parámetros en cuanto a músicos. ¿Qué quiere decir? En atletas, en pacientes, en seres humanos normales, existen parámetros o protocolos de la caminata, ¿no? ¿Cómo es una caminata adecuada? ¿Cómo tiene que ser, a lo mejor, cómo corremos de manera adecuada sin dañar nuestras articulaciones? En la música no existen estos protocolos, pero se pueden considerar o se pueden evaluar también
se puede evaluar la actividad muscular, que esa se hace mediante electromiografía. Entonces, esa, por ejemplo, los tienen algunos centros de rehabilitación o algunas clínicas privadas tienen estas evaluaciones de electromiografía. Y lo que hacen es que básicamente te van a decir, ¿sabes qué? En un periodo de 1 hora, tú al hacer esta actividad, tiendes a tener una mayor activación de este músculo, el cual es probable que te lo puedas lesionar. Entonces, hagamos un tratamiento que o si disminuimos tu elevación del brazo, el peso de tu instrumento, esta silla que nos permita disminuir esta activación constante, o hagamos un programa preventivo que me lleve a que te entrenes para poder resistir esta carga. Entonces, la respuesta ideal sería mediante evaluaciones. La evaluación me va a decir cómo estoy y qué puede pasar si sigo así. Entonces, y también bien de la mano, y esto es bien importante, que a lo mejor tu equipo de trabajo entienda qué es lo que estás haciendo, ¿no? O sea, entienda que el movimiento repetitivo se da por esto. La verdad es que están en un campo súper fértil, porque no hay ahorita parámetros, no hay protocolos establecidos, pero que se pueden ir generando si se van buscando justamente. Entonces, mi respuesta sería mediante una evaluación biomecánica, muscular, y de acuerdo a eso, ir generando un plan de acción. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciada, de verdad. Muchas felicidades. De nada. Le agradezco la información. No, ¿de qué? Gracias a ustedes. También el maestro Jorge Díaz Zapata pregunta en el chat que, bueno, voy a leer el comentario completo. Dice, muchas gracias y felicidades. Si uno como profesor de instrumento detecta una lesión en un alumno, ¿a quién es correcto consultar? Fisioterapeuta, traumatólogo, etcétera, pone él. ¿A quién sería correcto? Sí, pues lo ideal al fisioterapeuta. Entonces, otra vez voy con esto. Es importante que el fisioterapeuta conozca lo que haces, ¿no? Y entienda que la cantidad de horas que tienes que estar ensayando, que a lo mejor el parar completamente no es una medida que va a ser la más efectiva. De entrada al fisioterapeuta. ¿Qué pasa con los traumatólogos y los ortopedistas? Normalmente tienden a evaluar o a ver pacientes que han tenido alguna exposición más específica, alguna fractura, algún esguince, alguna lesión más específica, y que ya casi no, ya ha ido cambiando el mundo de la medicina, pero muchas veces el para y te dan medicamentos, y entonces para, y después de tomarte este medicamento regresa continuamente. Y cuando regrese la persona va a volver a lesionarse. Entonces mi recomendación sería a un médico del deporte, a un médico del deporte, un médico músico sería lo ideal, ¿no? O un fisioterapeuta que tenga igual relación como con esta parte de rendimiento, que si bien usted no es rendimiento deportivo, pero sí es un rendimiento musical. Muchas gracias, maestra. De nada. Aquí hay otra pregunta. Es la última que vamos a leer, porque, bueno, a continuación, como saben, tenemos unas actividades a las 11 de la mañana. Pero bueno, dice Ana Iraíz Morales, dice, durante una sesión de ensayo, al tomar un descanso, ¿debo realizar estiramientos o es solo al final? Muy buena pregunta. Podrían hacerse, a lo mejor no estiramientos estáticos, a lo mejor no estáticos así como de larga duración, pero sí movimientos, o inclusive hay un instrumento, no sé cómo se llama, pero básicamente es como un roller que lo que hace es para los músculos del antebrazo, para los atletas que tienen que tener mucha grip, es como un automasaje, ¿no? Entonces, pasan como este roller en el antebrazo. Yo recomendaría este tipo de técnicas, a lo mejor, más que estiramientos estáticos, poder movilizar la zona para que mantenga como esta circulación.
para que relaje un poco y vuelva como a prepararse para otra vez el ensayo. Es una muy buena pregunta. Pero esto te lo digo yo pensando como en estas bases teóricas, o sea, no es certero, no es certero. Esto es más como de parte clínica. Pero es muy buena pregunta. Ok, no, pues muchas gracias nuevamente, licenciada Andrea, porque bueno, creo que ha sido muy nutritiva esta conferencia. Y bueno, pues me gustaría hacer a manera de protocolo, pues dar lectura a la constancia que otorga la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Centro de las Artes y la Cultura y el Departamento de Música. Otorga la presente constancia a la maestra Andrea Villanueva del Razo por su conferencia Lesiones musculares comunes en los músicos, dentro del segundo encuentro de cultura física para músicos celebrado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Celumen Proferre, Aguascalientes, 12 de agosto del 2021. Lo firma la maestra Ana Luisa Topete Ceballos, decana del Centro de las Artes y la Cultura. Y bueno, pues me gustaría, si podemos activar nuestros micrófonos y darle un aplauso a la licenciada. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación y de verdad que es un tema súper bonito, o sea, muy interesante. Tienen un área de oportunidad inmensa. Sigan buscando esta profesionalización, esta formación y abriendo estos espacios para que más personas nos involucremos, sepamos, ¿no? Como todo este proceso que llevan y que pues de alguna manera todos podamos salir beneficiados. Muchas gracias por la invitación. No, pues al contrario. Bueno, entonces pues no se olviden, bueno, esta Semana de la Música termina todavía todo el día de hoy y el día de mañana todavía tenemos bastantes actividades. Entonces, pues recordarles, invitarlos al taller que está impartiendo el maestro Man Kaminsky ahora a las 11 de la mañana. También tendremos una conferencia concierto que impartirá el maestro David López Trujillo a la 1 de la tarde y después el concierto de la noche, que es a las 19 horas. Entonces, bueno, pues están invitados a todas estas actividades. El día de mañana también hacer mención de que, bueno, continuaremos estas actividades, el segundo encuentro de cultura física para músicos, que por cierto ahí va a ser interesante porque el ponente, el maestro Juan Marí Ruiz, pues él se ha dedicado también, entiendo, a esta parte del, pues justamente de la cultura física y es músico, es oboísta. Entonces, bueno, pues va a estar tratando algún tema de uno de sus libros, me parece, que es El deporte de ser músico, se llama. Él bueno, él está en España, como bien decíamos, aquí en México nos hace mucha falta ese tipo de, pues abrir más estas exploraciones. Y bueno, la intención de este encuentro de cultura física para músicos, pues es justamente eso, ir abriendo brecha, como se dice coloquialmente, y poder abonar a que estas investigaciones se empiecen a dar, digamos, de manera más frecuentes y enfocadas pues a nuestro ámbito profesional. Entonces, bueno, pues una invitación para todos. Les agradezco su asistencia, agradezco nuevamente a la licenciada Andrea por su excelente participación y bueno, pues nos estamos viendo en las demás actividades. Que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Gracias, maestra. Hasta luego.